Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cuáles son las causas de la hemorroide y qué lo agrava? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos una pregunta que creo que beneficia a la mayoría, porque es un tema que bastante nos viene a menudo, que es el tema de las hemorroides. Esta joven nos dice, oiga, quisiera enviarle una pregunta. Dice, se trata de hemorroides. Dice, mi padre está ya hace bastante tiempo con este problema, él cree que se trata de hemorroides. Los médicos no le dan una respuesta clara y él ya se cansó de ir. Yo lo entiendo. Además que su trabajo no le da tiempo. Él trabaja mucho sentado y es decir, verdad, bastante sedentario. No se alimenta muy bien, tiene problemas de colesterol y consume alrededor de 7 o 8 vasos de agua gaseosa, cuidado, jugos cada día. Le agradecería mucho que me respondiera. Ok, bueno, pues vamos a hablar un momentito de las hemorroides, ¿ok? Voy a la pizarra un momentito y vamos a explicar un poco lo que sabemos sobre el tema de las hemorroides, ¿no? Yo pues tengo las empresas Natural Slim, ¿verdad? Que son centros para ayudar a la gente a adelgazar. Entre las personas obesas y las personas con diabetes, las hemorroides son bien comunes. Por lo tanto, es algo que vemos bien a menudo. Tanto las hemorroides como los pólipos y cosas de esas en el intestino son bien comunes. Pero las hemorroides sobre todo son bastante comunes. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo. Vamos a empezar por decir qué es la palabra hemorroide. O sea, hemorroides, ¿okay? Es una palabra que viene del latín, que antes de estar en latín vino del griego y vino del hemo, la palabra hemo, que quiere decir sangre, ¿okay? Y esta parte que quiere decir roides, ¿okay? Viene de otra palabra que está en el latín, vino del griego, que quiere decir fluir. Quiere decir que cuando usted junta fluir y sangre, pues las hemorroides es una inflamación de unas venas alrededor del área del ano donde la sangre fluye. Básicamente, pues sangra, ¿no? Y la persona nota no solamente que le duele y le arde, sino que también fluye sangre. O sea que cuando va a defecar, va a encontrar muchas veces sangre flotando en el inodoro, ¿no? Entonces, le puedo decir, porque he tenido cientos y cientos de casos de personas con hemorroides, sobre todo con las personas sobrepeso o las personas que padecen de diabetes, pues muchas veces tienen problemas de hemorroides, sobre todo antes de empezar en el sistema Natural Slim. Cuando ya llega a un Natural Slim que se les enseña bastante sobre el tema de cómo cuidar su salud, el metabolismo, cuánta agua y qué alimentos debe y no debe tratar de utilizar para mejorar su metabolismo, nunca he visto un caso de hemorroides que no se resuelva. O sea que es algo como que se resuelve solo. Vamos a empezar por decir que el tema de las hemorroides es un tema inflamatorio. Vamos a empezar por ahí, ¿ok? Ok, es una inflamación. Es una inflamación que hace que los tejidos, este es el ano, alrededor del ano hay unos músculos, ¿no? Es un músculo que es el que cierra el ano y aquí hay unas venitas muy sensibles. ¿Okay? Las hemorroides empiezan a salir por estas áreas, ¿okay? Y empiezan a botar sangre. En efecto, los tejidos se rompen y duelen mucho. Ahora, ¿qué lo causa? Pues básicamente lo que hemos visto que lo causa es principalmente la dieta. Por eso es que los médicos no le encuentran una solución. Es la dieta. Por ejemplo, muchas personas, incluyéndome yo, Frank Suárez, somos intolerantes al gluten. El gluten es la proteína que contiene el trigo. El trigo es el grano que se utiliza para hacer el pan, la harina, los empanados, los empanizados, como dicen en otros países. ¿Qué pasa? El gluten, que es la proteína del pan, del trigo, de la pizza, del bizcocho, de las tortas, como dicen en otros países, está donde quiera. Cuando una persona tiene intolerancia al gluten, como yo, Frank Suárez, si come gluten, yo no lo como, si come gluten, el gluten, la palabra gluten viene del inglés glue. Glue quiere decir pega. Y en efecto, el gluten lo que hace es que se pega en la pared del intestino y empieza a destruir la pared del intestino. Por eso muchas personas tienen una inflamación severa dentro de su intestino y no se dan cuenta, excepto que les revienta unas hemorroides.
Si va al médico, pues el médico va a tratar de decirle ponte una cremita, ponte algo de cortisona, ponte un antibiótico, pero todo eso está tratando el síntoma, no está tratando la causa. La causa en muchos casos es el gluten. Ok, próxima cosa. Seguimos con la dieta. Lo otro que pasa con la dieta es que si una persona tiene un sistema nervioso excitado, fíjense, hay un episodio que usted puede ver, que es el episodio número 199 de Metabolismo TV. Ese episodio es crucial que lo vea, porque ese episodio número 199, que lo puede buscar ya sea en Metabolismo TV o en YouTube, busque ese episodio 199, ¿no? Habla del sistema nervioso, la diferencia entre el sistema nervioso pasivo y excitado. ¿Qué pasa? La gran mayoría de la gente con la que nosotros trabajamos, aproximadamente, como un 70% tiene sistema nervioso excitado y como un 30% lo tienen como yo, que tengo un sistema nervioso pasivo. Por ejemplo, mi esposa, Elizabeth, tiene un sistema nervioso excitado. Lo que ella puede comer no es igual a lo que yo puedo comer. Yo tengo un sistema nervioso pasivo. Los que tienen un sistema nervioso excitado tienen un cuerpo que es un cuerpo bien tenso y es un cuerpo que acumula mucho ácido en el área intestinal si se come lo incorrecto, ¿no? Así que una persona, por ejemplo, que tenga un sistema nervioso excitado, que lo va a saber viendo el episodio 199, tiene que modificar la dieta para comer a base de que tiene un sistema nervioso excitado. Por ejemplo, si usted tiene un sistema nervioso excitado, va a tener un poco de dificultad para digerir en algunos alimentos, puede que a la carne roja le caiga mal, puede que al comer algo grasoso lo repita, puede que tenga dificultad para dormir si come tarde por la noche, o dificultad para digerir si come tarde por la noche, y puede que su sueño sea bien liviano y se despierte con cualquier ruidito. Esas son como las 5 características principales del sistema nervioso excitado. Si tiene un sistema nervioso excitado y usted come grasa o come sal, lo excita mal y le va a reventar las hemorroides. ¿Por qué? Porque todo lo que causa inflamación, como causaría ese tipo de alimentos, grasa, carne roja, sal, a los que tienen sistema nervioso excitado, causa la inflamación, que luego usted va a llamar hemorroides, ¿no? Así que tiene que mirar la dieta primero. Lo próximo es que vi en esta joven que nos pregunta, es que su padre usa gaseosa. Si usted tiene hemorroides y le echa gaseosas al cuerpo, ahora sí que se la van a poner grave. Porque mire lo que es, fíjese. Mire lo que pasa. Eso que está allá abajo, que está botando sangre, ¿okay? Que son las hemorroides, ¿verdad? Quiere decir que hay destrucción de las células. Pero si usted le echa un refresco, se toma un refresco, una gaseosa, ese refresco contiene ácido fosfórico. Los ácidos todos queman e irritan, por lo tanto usted se toma un refresco de dieta, sea de dieta o no sea de dieta, tiene ácido fosfórico. Ese ácido fosfórico va a crear más inflamación y le va a agravar la hemorroide. Usted necesita tomar pura agua, quitarse totalmente de los refrescos de dieta y de los refrescos que no son de dieta. Por último, ella menciona que su padre toma jugos. El problema con los jugos, esos jugos que nos venden como jugos naturales, ¿okay? En verdad eso de jugos naturales es un engaño, porque lo que hacen es que toman un poco del sabor de una fruta, le echan agua, y como no queda suficiente dulce, le echan jarabe de maíz de alta fructosa. Mire la condenada etiqueta. Cuando vaya al supermercado, observe la condenada etiqueta. Observe que ahí en algún sitio dice jarabe de maíz de alta fructosa o dice high fructose corn syrup. ¿Qué pasa? Cuando usted toma un jugo natural de eso, naturalmente se va a poner muy mal. Porque la realidad es que como eso tiene un alto contenido de fructosa, fructosa de maíz, esa fructosa se fermenta y al fermentarse se vuelve ácido láctico y le va a reventar las hemorroides. Entonces, mirar la dieta, eliminar el gluten, eliminar los refrescos de dieta y los que no son de dieta, eliminar la fructosa de los jugos y usted verá que las hemorroides se tranquilizan y se desaparecen. Y esto se lo comparto pues porque la hemorroide duele, pero la verdad siempre triunfa.